Muchas gracias. Gracias. Buenos días. En esta charla voy a contaros brevemente tres aspectos. Quiero contaros, en primer lugar, un poco mi historial académico, qué es lo que yo he estudiado. En segundo lugar, quiero contaros qué es lo que hago, cuál es mi profesión, qué investigaciones hago. Y por último, una breve reflexión sobre el futuro. Bien, comenzando por mi historial académico, os diré que yo estudié físicas en la Universidad de Santiago de Compostela hace 25 años. Estudié la especialidad de electrónica y la verdad es que tuve suerte, me gustó la carrera. Aprendí cosas fascinantes, me gustó la especialidad, pero tuve suerte, porque cuando decidí elegir esta carrera de ciencias físicas, pues tenía muchas dudas, probablemente como vosotros. Pero bueno, tuve suerte. Después de mi carrera, me vine a Madrid a hacer un máster en inteligencia artificial. Me intrigaba qué era eso de la inteligencia artificial, cómo podíamos programar un algoritmo para aprender a resolver un problema. Después de ese máster, hice mi tesis doctoral aquí en la Universidad Politécnica de Madrid y cambié de nuevo de tema. Empecé a estudiar una nueva área que se denominaba la computación con ADN. Había unos científicos americanos que habían descubierto una forma en la que codificar información en hebras, en fragmentos de ADN. Podíamos tener un tubo de ensayo con hebras de ADN y eso era una memoria sobre la que podíamos hacer operaciones, podíamos procesar esa información. En vez de tener un pendrive, teníamos un tubo de ensayo con hebras de ADN. Esa era nuestra memoria de ADN y sobre ese tubo de ensayo íbamos a hacer nuestras operaciones. Teníamos un computador basado en ADN. Después de hacer mi tesis doctoral, al cabo de unos años, decidí que quería aprender cómo programar una célula. Estaba comenzando una nueva disciplina que se llama biología sintética. Una de sus variantes es la biología programable, que es a la que me dedico yo, y yo quería formar parte de esa nueva área. Así que escribí a Kobe Benenson, que en aquel momento era investigador en la Universidad de Harvard, le mandé unas ideas y le pedí si podía formar parte de su grupo de investigación en Harvard. Me dijo que sí, estuve allí unos meses, aprendí un montón de cosas, pero en especial aprendí, o me quedó claro que realmente mi vocación era la investigación científica. Cuando volví a España, yo quería que esa formación interdisciplinar que yo había adquirido a lo largo de los años formase parte del laboratorio de investigación que yo estaba formando. Así que decidí que los diferentes miembros que iban a formar parte de mi grupo de investigación, los diferentes becarios e investigadores que iban a formar parte de mi grupo, tenían que tener un perfil interdisciplinar. Así tengo desde ingenieros aeronáuticos, ingenieros informáticos, físicos y biotecnólogos. Entre todos ellos trabajan de manera conjunta e intentamos imaginar y construir la biología del futuro. Intentamos construir la biología programable. Intentamos programar y reprogramar células vivas. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos hacer este tipo de investigaciones? Bien, yo os digo que el camino que yo he seguido, física, grado en física, licenciatura en física, máster en inteligencia artificial, doctorado en informática, investigación postdoctoral en biología sintética, no es el único camino que se puede seguir para trabajar en esta área. Por ejemplo, Marcos, uno de mis estudiantes de doctorado, es ingeniero aeronáutico. Ha estudiado físicas en la UNED, está aprendiendo a programar y está aprendiendo biología. Tengo otra chica, Elena, que también está haciendo el doctorado con nosotros, que es biotecnóloga. Sabe programar muy bien y está matriculada en nuestro máster en inteligencia artificial. Cualquiera de ellos va a ser un gran investigador en biología sintética. Cualquier camino, el camino que elijáis vosotros, el que más os guste, el que más os motiva, será un camino válido. Hay muchos caminos para adquirir conocimientos científicos. ¿Cómo puedo hacer yo estas investigaciones? ¿Gracias a qué? Gracias a mi trabajo. Yo soy profesor de universidad. No sé si lo sabéis, pero los profesores de universidad, aparte de ser docentes, aparte de dar clases, hacemos también investigaciones. Las investigaciones de mi grupo de investigación están a caballo entre la ciencia y la tecnología, entre la biología y la ingeniería informática. Respondemos preguntas de tipo, por ejemplo, en biología, cómo funciona esta célula o qué hace esta molécula dentro de esta célula. En ingeniería podemos construir o diseñar un dispositivo mejor que los anteriores. En informática podemos diseñar un software que resuelva este problema o que automatice esa tarea. En biología sintética podemos reprogramar una célula para que tenga un nuevo comportamiento o podemos diseñar un circuito genético que tenga esta funcionalidad determinada. Y en todas esas preguntas son las que nos planteamos en nuestros proyectos de investigación. ¿Y cómo somos capaces de resolver esas preguntas? Bien, pues con mucho trabajo. La investigación requiere esfuerzo, requiere mucho estudio, pero requiere sobre todo una dosis de creatividad. Digamos, la investigación
es una disciplina global. A nivel mundial hay investigadores en todos los países investigando el mismo tipo de cuestiones. Para ser los primeros o dar la mejor respuesta a esos problemas abiertos, hay que tener una visión profunda y original sobre ellos. Cada vez que descubrimos algo nuevo, cada vez que somos capaces de resolver un problema o cada vez que somos capaces de ingeniar un dispositivo que es útil para la sociedad, eso es un subidón tremendo. Es algo fabuloso, genera un bienestar tremendo. La investigación, cuando tenemos éxito y somos capaces de obtener resultados positivos, engancha. Realmente es súper motivadora. Entonces yo os recomiendo que si realmente cuando terminéis vuestro grado os gusta la investigación y hay algún tema que os apasione, que sigáis estudiando e investigando haciendo una tesis doctoral. Lo recomiendo. Bien, pero también tengo que ser honesto con vosotros y deciros que ser investigador en España no es fácil. Los presupuestos de investigación, los presupuestos públicos en España de investigación son muy bajos, llevan años cayendo. Gracias que tenemos dinero de la Unión Europea para hacer nuestros proyectos de investigación. Bueno, quiero ser positivo y optimista. Espero que en el futuro haya más fondos y más recursos para hacer investigación. Y ya para terminar, quiero daros un poco una visión del futuro. Si el siglo XX fue el siglo de la física, aprendimos las leyes de la física que nos ha permitido desarrollar tecnologías increíbles como la tecnología aeronáutica, la microelectrónica, Internet, la telefonía. Creo que el siglo XXI será el siglo de la biología y de la transformación digital. De la biología, ¿por qué? Porque aprenderemos a reparar una célula. Si somos capaces, será difícil, llevará muchos años, pero alcanzaremos ese momento en el que seremos capaces de reprogramar o reparar una célula. En ese momento la medicina se transformará, la biotecnología se transformará y la nanotecnología también. Y la transformación digital. Bien, yo dirijo un laboratorio de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ya lo estáis viendo vosotros, conforme pasen los años lo veréis más, es una tecnología transformadora. Os recomiendo que, si no sabéis todavía, que aprendáis a programar. La programación va a ser una habilidad indispensable en muchas de las profesiones futuras. Os recomiendo la informática y la programación como conocimientos básicos que en cualquier disciplina vais a tener que aplicar en un futuro. Estamos en medio de una revolución industrial en la que hay un flujo convergente de diferentes tecnologías y hay una convergencia del mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Si vosotros queréis formar parte de esa revolución, tenéis dos opciones: o ser simplemente unos espectadores pasivos de los cambios y los avances científico-técnicos, o ser unos actores activos que transformen, que formar parte de la transformación de la ciencia, de la ingeniería y de la biología. Si elegís este segundo camino, adelante. Es vuestra decisión y es vuestro futuro. Muchas gracias.